Bueno, pues en esta práctica daremos a conocer lo que es el campo magnético en polos opuestos e iguales. Para ello conoceremos algunos conceptos como son el campo eléctrico, la carga eléctrica, imanes y fuerza eléctrica. Un material muy importante que se utiliza en esta práctica pues es la limadura de hierro, y este es un material constituido por pequeñas partículas que se asemejan a una arena negra. Este material tiene como propiedades que es un sólido magnético con brillos metálicos y grisáceos. Sus puntos de fusión y ebullición son de 1535 a 3000 grados centígrados respectivamente. Es sensible a la oxidación si se expone demasiado tiempo al aire y agua. También es insoluble en agua y solventes orgánicos. En esta práctica vamos a ver el campo magnético generado por los imanes y la limadura de hierro, pero primero vamos a ver un poco de teoría para tener más claro al momento de estar explicando la práctica. Para empezar, tenemos el campo magnético, en donde el campo magnético es un campo de fuerza que se genera como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Eh, bueno, antes de seguir explicando el campo magnético, es importante conocer y saber a qué se refieren las cargas eléctricas, en donde las cargas eléctricas es una propiedad fundamental de algunas partículas subatómicas y es la responsable de la fuerza de interacción entre estas. Entonces, cuando nosotros hablamos de partículas subatómicas, nos referimos a los electrones y a los protones, en donde estas dos partículas subatómicas cuentan como con una carga. En este caso, el electrón tendrá una carga negativa y el protón cuenta con una carga eléctrica positiva. Una vez analizado un poquito las cargas eléctricas, regresamos a lo que es el campo magnético, en donde vamos a analizar el siguiente diagrama. En este caso nosotros tenemos una partícula subatómica, específicamente un electrón, el cual está de manera estática. Esto quiere decir que está en reposo, pero como consecuencia de algún fenómeno, el electrón comienza a desplazarse, es decir, genera un movimiento a otra posición. Es ahí cuando se genera el campo magnético. Entonces, el campo magnético se genera cuando una partícula subatómica comienza a desplazarse. El campo magnético se puede generar de distintas maneras, utilizando distintos elementos, distintos materiales, pero vamos a estudiar nosotros el campo magnético generado por imanes. En definición, tenemos que el imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo. Recordemos que magnetismo es la capacidad de un cuerpo de atraer o repeler objetos. Tenemos aquí un pequeño gráfico de un imán. El imán está compuesto de polos, en este caso se les denomina polo norte y polo sur. Cuando un imán tiene dos polos también se le conoce como dipolo. Ahora estudiaremos cómo se genera el campo magnético utilizando los imanes. Cuando dos imanes tienen polos diferentes, estos se atraen entre sí. Como podemos observar en la siguiente gráfica, se generan unas líneas. Estas líneas se denominan líneas de campo magnético. Es ahí donde estamos creando o generando campo magnético. Podemos apreciar también que siempre las líneas del campo magnético saldrán del polo norte hacia el polo sur, como indican las flechas.
En cambio, cuando dos imanes tienen polos iguales, se repelen entre sí. En la siguiente gráfica hemos tomado como ejemplo dos imanes con el mismo polo, polo norte y polo norte. ¿Qué pasa con las líneas de campo magnético? Pues tienden a separarse, de ninguna manera se unen. Aquí tenemos ya las dos gráficas representativas de los campos magnéticos generados por dos imanes con polos diferentes. Se atraen, las líneas de campo magnético salen del polo norte e ingresan al polo sur, y en cambio cuando los polos iguales tratan de repelerse, ahí tenemos la diferencia clara de cómo representan el campo magnético con diferentes configuraciones de los imanes. A continuación, vamos a visualizar lo que es un campo magnético, cómo se genera con estos dos campos magnéticos que vemos aquí. Comencemos con la práctica. Los materiales que utilizaremos son dos imanes, limadura de hierro y una hoja de papel bond. Nuestra primera configuración es de polos opuestos. ¿Cómo comprobamos que son polos opuestos? Los colocamos frente a frente y los acercamos. Si estos se atraen, ahora comprobamos que son efectivamente polos opuestos. Proseguimos a separarlos y colocarlos a una cierta distancia que nos permitirá realizar la práctica para visualizar el campo magnético. Colocamos la hoja de papel bond de esta manera para poder comenzar a visualizar. A continuación, proseguimos a la colocación de la limadura de hierro, esparciéndola por toda la hoja de esta manera. La vamos a estar esparciendo o regando por toda la hoja para que ésta pueda visualizarse de una mejor manera. Como podemos ver, cuando la estamos colocando, la limadura de hierro reacciona de una cierta manera, de una manera que podemos ver cómo es que nos crea lo que es el campo magnético. Podemos ver cómo entre ellas se forman como unas ciertas líneas que vimos en la imagen anterior. No se puede ver fácilmente, así que lo que podemos hacer para que se vea mejor es agitar un poco la hoja para que éstas puedan manifestarse de una mejor manera. Como vemos, poco a poco esta se empieza a formar más, como en la imagen que tenemos aquí. Lo que sucede aquí es que se crea como una fuerza magnética de este campo, se crea una fuerza de atracción al otro, lo que conocemos como fuerza magnética. Y aquí podemos ver cómo Bueno, es en ahora polos vamos con la opuestos. segunda configuración, que es la de los imanes de polos iguales. Tenemos los dos imanes, los colocamos a una cierta distancia y estamos viendo que no se están atrayendo, o sea, se repelen. Los volvemos a colocar de la misma manera, pero ahora vamos a colocar lo que es una hoja de bond encima. A continuación vamos a agregar la limadura de hierro, la dispersemos de esta manera por la hoja de papel bond. Y ahora sí vamos a tener lo que es la configuración de polos iguales. Podemos agitar la hoja con la limadura y observamos que las limaduras no se atraen en ningún momento, o sea, no entran de un polo hacia el otro, por lo que intentan disparcirse hacia diferente dirección, como se muestra en lo que es el diagrama. Al final ya tenemos los dos casos, que polos diferentes se atraen y polos iguales se repelen. En esta práctica mostramos el campo magnético en polos opuestos y polos iguales.
El campo magnético es un campo de fuerzas creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Para la práctica se utilizaron 2 imanes y limadura de hierro para poder demostrar el campo. En el campo magnético, si los polos de los imanes son diferentes, intentarán arrojar la limadura uno hacia el otro como se muestra en la imagen. Y si los polos son iguales, la limadura de hierro se va a ir hacia los imanes. Y aquí lo tenemos de cómo se dibujarían las líneas cuando son polos diferentes. Este intenta arrojárselo a este otro, y cuando son iguales arrojan la limadura hacia arriba y hacia abajo. Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you all the